¿Qué ha hecho el papado a lo largo de la historia? Hermanos y amigos, hemos desenmascarado la mentira. Sabemos que el papado no es bíblico. Sabemos que Pedro nunca fue el primer papa. Sabemos que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero ahora debemos preguntarnos algo aún más aterrador. ¿Qué ha hecho el papado a lo largo de la historia? Si Dios no estableció el papado, sino los hombres, entonces sus frutos deben ser evidentes. Jesús dijo que por sus frutos conoceremos a los falsos profetas. Mateo 7, 16. Y hoy veremos los frutos del papado. Hoy destaparemos los crímenes, la corrupción y el engaño que han marcado esta institución desde su nacimiento. La corrupción del papado a lo largo de los siglos. Muchos creen que el papado ha sido un símbolo de santidad. Pero la historia cuenta una historia muy diferente. En la Edad Media, los papas promovieron guerras, asesinatos y persecuciones contra aquellos que no se sometían a su poder. Lucas 6, 44. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. Si el papado fuera de Dios, sus frutos serían santos. Pero sus frutos han sido muerte, opresión y codicia. La Inquisición. La Iglesia Católica torturó y asesinó a miles de personas que no aceptaban su dominio. Las cruzadas, en nombre de Dios, el papado dirigió guerras sangrientas para expandir su poder. Los Borgia. La familia papal más corrupta de la historia, llena de asesinatos, incestos y abuso de poder. Y esto es solo el principio. El escándalo de las indulgencias y la reforma protestante, siglo XV. La Iglesia Católica vendía indulgencias, asegurando que se podía comprar el perdón de los pecados con dinero. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La salvación no se vende. Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. Pero el papado convirtió el perdón de Dios en un negocio. Esto llevó a la reforma protestante cuando Martín Lutero denunció esta corrupción y declaró que la salvación es por gracia y no por obras. Efesios 2, 8 al 9. La gente empezó a abrir los ojos y darse cuenta de que habían sido engañados. El papado no solo controlaba la fe de las personas, sino también sus bolsillos. No solo dominaban la doctrina, sino también los reinos y los gobiernos. Pero hay algo aún más impactante. ¿Por qué el papa se considera infalible? En el siglo XIX, el papado declaró la infalibilidad papal. Es decir, que el papa no puede cometer errores cuando habla sobre fe y moral. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos los hombres son pecadores, incluyendo a los papas. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si la Biblia dice que todos pecamos, ¿cómo pueden decir que el papa es infalible? Los papas han cometido errores gravísimos. Han apoyado guerras, han encubierto abusos, han sido cómplices de corrupción. ¿Cómo puede un hombre pecador proclamarse infalible cuando la palabra de Dios dice que solo Cristo es perfecto? El poder político y económico del Vaticano. Hermanos, la pregunta es esta. ¿Por qué el Vaticano tiene tanto poder político y económico? Mateo 6, 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Jesús vivió pobremente, no tenía palacios ni riquezas. Pero el Vaticano es uno de los estados más ricos del mundo. El Vaticano tiene bancos, inversiones, bienes raíces y propiedades en todo el mundo. Los papas viven en lujos mientras millones de personas mueren de hambre. El reino de Dios no es de este mundo. Juan 18, 36. Pero el papado está lleno de poder terrenal. Si el papado fuera de Dios, su enfoque estaría en lo espiritual, no en lo material. Jesucristo, la única cabeza de la iglesia. Hemos visto cómo el papado no solo es una institución no bíblica, sino que ha causado un impacto negativo en la fe cristiana. Ahora viene la pregunta más importante. Si el papado es falso, entonces, ¿quién es el verdadero líder de la iglesia? ¿Cómo debe ser el liderazgo en la iglesia de Cristo? ¿Por qué solo Jesucristo puede ser la cabeza de la iglesia? Prepárate, porque en el siguiente mensaje vamos a exaltar a Cristo como la única autoridad sobre su pueblo. Jesucristo, la única cabeza de la iglesia. La verdad sobre la autoridad en la iglesia. Hermanos y amigos, ha llegado el momento de la verdad. Ya hemos visto que el papado no es bíblico. Hemos analizado su corrupción, su poder y sus errores históricos. Hemos descubierto cómo se apartó del verdadero evangelio para abrazar la tradición de los hombres. Pero ahora debemos mirar hacia la luz. Si el papado no es la autoridad establecida por Dios, entonces ¿quién lo es? Si el papa no es la cabeza de la iglesia, entonces ¿quién es? Escucha bien, la respuesta es clara y contundente. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la única cabeza de la iglesia. No hay otro, no hay papa, no hay jerarquías humanas que puedan reemplazarlo. Efesios 5, 23. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Jesús no dejó a ningún hombre en su lugar. No delegó su autoridad a ninguna institución terrenal. No estableció un gobierno religioso sobre su pueblo. Él es la cabeza, Él es el rey, Él es el pastor de su rebaño. Y aquí está la gran verdad. Si Cristo es la única cabeza, entonces el papado es una usurpación. Mateo 23, 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos somos hermanos en Cristo. No hay jerarquías, no hay títulos de Santo Padre, no hay hombres infalibles. El verdadero liderazgo en la iglesia no es de dominio, sino de servicio. ¿Cómo gobernó la iglesia primitiva?
Los apóstoles nunca establecieron un papado, nunca impusieron un gobierno religioso con un líder absoluto, nunca usaron la fe para dominar a otros. Lo que establecieron fue un liderazgo basado en la enseñanza de la palabra de Dios. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La función de los líderes era orar y predicar la palabra, no controlar a la gente. No había una estructura de poder como la del Vaticano. Cada iglesia local tenía ancianos y pastores, pero Cristo era la única cabeza. El poder de la iglesia estaba en la palabra de Dios, no en una institución. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La iglesia primitiva no se guiaba por tradiciones humanas, sino por la palabra viva de Dios. Las tradiciones humanas que reemplazaron la palabra, pero con el tiempo la iglesia católica dejó la Biblia a un lado y abrazó las tradiciones. Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Este es el problema del papado. Han puesto su tradición por encima de la palabra de Dios. Han inventado dogmas que no están en la Biblia. Han establecido reglas que Dios nunca mandó. Han colocado a hombres en un lugar que solo le pertenece a Cristo. Gálatas 1:8. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El evangelio es uno solo y no necesita añadidos ni tradiciones humanas. Es hora de volver a la verdad. Es hora de regresar a Cristo como la única autoridad. ¿Qué decisión tomarás? Ahora que sabemos que solo Cristo es la cabeza de la iglesia, la pregunta final es esta: ¿a quién seguirás? ¿A un sistema religioso que ha desviado la verdad? ¿O al Cristo vivo? ¿Quién es la verdadera roca de la iglesia? El momento de decidir ha llegado. En el siguiente mensaje haremos un llamado a la verdad y a la transformación. Prepárate, porque lo que viene cambiará tu vida. La decisión final: seguir tradiciones o la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Hermanos y amigos, hemos llegado al final de este mensaje, pero el impacto de esta verdad apenas comienza. Hemos visto el origen del papado y cómo fue una creación humana, no divina. Hemos analizado la Biblia y hemos descubierto que Cristo es la única cabeza de la iglesia. Hemos desenmascarado la corrupción del papado y sus terribles consecuencias a lo largo de la historia. Hemos comparado las enseñanzas de Jesús con las tradiciones del Vaticano y hemos visto la gran diferencia. Ahora, la pregunta más importante es esta: ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás creyendo en una estructura religiosa creada por hombres? ¿O decidirás volver a la autoridad suprema de la palabra de Dios? La decisión es tuya: la Biblia o las tradiciones humanas. Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, los aferráis a la tradición de los hombres. Esta es la realidad de muchos hoy en día. Siguen enseñanzas que no están en la Biblia. Confían en hombres en lugar de confiar en Dios. Han cambiado la verdad por doctrinas creadas por instituciones religiosas. Pero Jesús nos dejó un mensaje claro. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy has conocido la verdad. Hoy el velo ha caído de tus ojos. La Biblia es suficiente. Cristo es suficiente. No necesitas tradiciones humanas. No necesitas sistemas religiosos corruptos. Solo necesitas la palabra de Dios. ¿A quién estamos siguiendo? Mateo 15:14. Déjenlos, son ciegos guiando a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. No sigas a ciegos. No pongas tu fe en hombres, en títulos religiosos, en estructuras de poder. Pon tu fe en Jesús y en su palabra. Si seguimos a hombres, seremos engañados. Si seguimos a Cristo, nunca tropezaremos. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra es la luz que necesitamos. ¿Qué debemos hacer ahora? Hermanos, esta es la decisión más importante de tu vida. ¿Seguirás confiando en tradiciones humanas o te rendirás ante la palabra de Dios? ¿Seguirás a un sistema religioso corrupto o seguirás a Cristo? Josué 24:15. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de volver a la verdad. Lee la Biblia por ti mismo. No dejes que otros te digan qué creer. Busca la verdad en la palabra, no en doctrinas creadas por hombres. Comparte este mensaje con otros para que también sean libres.